Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Qué lindo es adorar a Dios y estudiar este hermoso folleto, el amor de Dios y su justicia. Y mis hermanos, no se olviden de compartir, prediquen el Evangelio a aquellas personas que necesitan escuchar el mensaje divino. Hay que predicar el Evangelio. Hoy día vamos a estudiar la ira del amor divino. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros durante esta semana. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu compañía, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas que han ocurrido en nuestra vida. Gracias porque estás con nosotros. Ahora pedimos, Señor, tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros. Especialmente, Señor, bendice a aquellas personas que tienen alguna necesidad y han escrito en nuestra página del internet. Cuídales, Señor, y bendíceles de acuerdo a tu voluntad. Y también te pedimos por nuestros hijos. Cuídales, Señor, ayúdales en todos sus proyectos y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Salmo 78, 38. Miren qué hermoso versículo. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Vamos a estudiar esta semana la ira del amor divino. Y el primer día empieza con este título, afligido por el mal. Vamos a empezar con Salmo 78, 1. Miren lo que dice. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dios pide, Dios suplica, Dios está hablando con su pueblo y le dice, escuchen mi ley y mis palabras. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos escuchar la ley de Dios y la palabra de Dios? ¿Por qué? Básicamente por tres cosas importantes, como muestra Salmo 78, 7. Miren lo que dice, a fin de que pongan en Dios su confianza, escuchen mi ley y mis palabras, para que confíen en Dios enteramente. Luego, ¿para qué? Y no se olviden de las obras de Dios. Escuchen mi ley y mis palabras para que no se olviden de las obras de Dios. Y la tercera idea importante es que guarden sus mandamientos. Escuchen mi ley y mis palabras para que guarden sus mandamientos. Tres cosas importantes. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros estemos seguros con Él? Confiemos en Él. Que no nos olvidemos de sus obras, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué Él desea eso? ¿Por qué? Miren lo que dice Salmo 78, 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Por favor, dice Dios, escuchen mi palabra, confíen en mí, para que no sean rebeldes e infieles como sus padres, como otras personas, para que no entren en el ciclo de la rebeldía. ¿Cómo es el ciclo de la rebeldía? ¿Cómo empieza? Vamos a ver Salmo 78, 12, 17. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dios hace maravillas, Dios hace grandes cosas para sus hijos. ¿Y cuál es a veces la respuesta? ¿Cuál es la respuesta?
que Dios tiene a veces cuando nos bendice. ¿Cuál es la respuesta? Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Entonces el ciclo de rebeldía comienza con Dios cuida a su pueblo, el pueblo se revela. ¿Qué le sigue a ese ciclo? Salmo 78, 21 y 22. Miren lo que dice. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo se rebela? Entonces Dios se indigna. Miren lo que dice Lamentaciones 2:3. Toda la fuerza de Israel desaparece ante su ira feroz. El Señor ha retirado su protección durante el ataque del enemigo. Él consume toda la tierra de Israel como un fuego ardiente. Dios retira su protección y el pueblo de Dios sufre. Entonces Dios se indigna, retira su protección en respuesta a la decisión de su pueblo, en respuesta a la rebeldía. Miren lo que dice Juez 3, 7, 9 y 12 de este ciclo que estamos estudiando. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces el pueblo se rebela, el pueblo de Dios se rebela. Luego, ¿qué ocurre? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios se rebela? Entonces Dios se indigna, retira su protección en respuesta a la decisión de su pueblo. Luego, ¿qué sucede con el pueblo? Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces el pueblo es oprimido, sufre las consecuencias de su decisión. Tres cosas importantes hasta ahora. El pueblo recibe bendiciones, el pueblo se rebela, entonces Dios retira su protección y el pueblo comienza a sufrir. Luego, ¿qué sucede? Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Cuando nos va mal, cuando estamos en desesperación, ¿qué hacemos? Ahora sí nos recordamos de Dios. Ahora el pueblo de Israel clamó a Jehová. El pueblo clama a Dios por su liberación, clama a Dios por ayuda. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces Dios escucha a su pueblo. Dios siempre está con su pueblo. Dios nos escucha. Dios ayuda y libera a su pueblo. Así es nuestro Dios. Dios siempre nos ayuda. Pedimos a Dios, Dios Señor, ayúdame, yo te he de servir. Dios nos ayuda, Dios nos cuida y estamos fieles y pasa un poquito de tiempo y ¿qué sucede? Otra vez nos olvidamos de Dios como el pueblo de Israel. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces el pueblo vuelve a rebelarse contra Dios y este ciclo continúa en nuestra vida cristiana, en la vida de los hijos de Dios. Ojalá que nosotros siempre estemos tomados de la mano de Dios, no entremos en este círculo vicioso.
pero lo importante de todo es Dios nos ama, Dios nos ayuda, no importa si nos rebelamos, no importa si estamos lejos de Él, si clamamos a Dios, si oramos a Dios, si pedimos ayuda a Dios, Él nos va a ayudar. Vamos a ir al segundo día, pero estamos diciendo que el ciclo de la rebeldía es que Dios cuida a su pueblo y el pueblo se rebela. Dios se indigna, retira su protección en respuesta a la decisión de su pueblo, y el pueblo es oprimido, sufre las consecuencias de su decisión. Luego el pueblo clama a Dios por su liberación, y Dios ayuda, libera a su pueblo, pero lamentablemente después que Dios ha ayudado, el pueblo vuelve a rebelarse contra Dios. Ahora el título del segundo día es Dios es lento en airarse. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, pero miren lo que dice este versículo, Nehemías 9, 31 y 33. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste. Aunque tenemos este ciclo de rebeldía, por las muchas misericordias, por el gran amor que Dios tiene con nosotros, Él todavía está dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué? Porque eres Dios clemente y misericordioso. Entonces, por su gran amor, Dios es lento para airarse. Pero si Dios se aparta de nosotros y nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Dios? Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Por su gran amor, Dios actúa con justicia en su interacción con su pueblo, con nosotros. Dios no nos obliga a estar fieles a Él. Podemos rebelarnos y Dios actúa con clemencia cuando nos rebelamos. Él es lento para actuar. Una ilustración de eso está en el libro de Jonás, Jonás 4, 1 al 4. Miren lo que ocurrió con él. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Sabemos la historia de Jonás, sabemos por qué no quiso ir a Nínive, y sabemos que cuando él finalmente fue a Nínive y predicó, Nínive va a ser destruido, Nínive se arrepintió y no fue destruido. Y Jonás, conociendo el carácter de Dios, conociendo que Él es clemente, piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, y que se arrepiente del mal, Él no quiso ir a predicar el mensaje de destrucción. Entonces Jonás conocía que por su gran amor Dios es lento para airarse. Luego miren lo que pasa. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte? Que Dios es misericordioso, que Dios ama tanto a las personas que está dispuesto a perdonarles. Y Jonás continuó con su enojo, y Dios tuvo que hacer algunas cosas importantes
para hacer despertar a Jonás de su enojo. Continuamos con la historia y llegamos a Jonás 4, 8 y 9 y dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Los versículos 10 y 11 dice: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oh, mis queridos hermanos, Dios enseñó a Jonás que su amor, que su misericordia es tan grande que está dispuesto a perdonar. Solamente se necesita que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonar, porque nos ama. Y nos ama tanto que miren lo que dice Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tuve piedad de Nínive, justifiqué el pecado de Nínive. ¿Por qué? Porque Dios actúa con amor. Lo que Dios hizo con Nínive, lo que Dios hace con nosotros cuando nos perdona nuestros pecados, demuestra que por su gran amor Dios actúa con justicia en su interacción con su pueblo, en su interacción con cada uno de nosotros. Vamos a pasar al tercer día. Estamos viendo que por su gran amor Dios es lento para airarse. También hemos dicho que por su gran amor Dios actúa con justicia en su interacción con su pueblo. Ahora vamos a ver el título del tercer día, que dice indignación justa. ¿Por qué Dios se indigna? ¿Por qué Dios se enoja? ¿Por qué? Por algunas cosas que vamos a ver enseguida. Primero vamos a ir a Marcos 10, 13 y 14. Miren por qué Dios se indignó en este caso. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó. Miren lo que dice esta versión. Dios habla hoy. Jesús, viendo esto, se enojó. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se indignó? ¿Qué es lo que causó el enojo o la indignación de Jesús? Y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces Jesús se indignó, Jesús se enojó porque impedían a los niños acercarse a Él. Cuando somos impedidos de acercarnos a Cristo, cuando impedimos a alguien a acercarse a Cristo, Dios se indigna. ¿Por qué más se indigna Dios? Miren este otro pasaje, Marcos 3,
4 y 5. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Entonces, ¿por qué se enojó Jesucristo? Jesús se enojó, Jesús se entristeció por la dureza de sus corazones. Cuando nuestros corazones están duros, Jesús está triste, Jesús se indigna porque no queremos aceptar su gran amor, su salvación. Otra cosa por lo que Jesús se enojó, Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús mostró su celo piadoso porque su casa era utilizada para engañar y oprimir. Tres cosas importantes por la que Jesús se enojó, por la que Jesús estaba indignado. En primer lugar, cuando impiden a otras personas acercarse a Jesús, cuando tenemos el corazón duro y cuando utilizamos la casa de Dios, la iglesia, para engañar y oprimir. Es una indignación de amor, un celo que muestra que Dios se preocupa en que nosotros vayamos a Él, en que nuestro corazón se suavice, en que nuestras acciones como cristianos sean justas. Vamos a pasar al cuarto día. Hasta ahora hemos estudiado que Dios cuida a su pueblo y el pueblo se rebela, que Dios se indigna, retira su protección en respuesta a la decisión de su pueblo, que el pueblo es oprimido, sufre las consecuencias de su decisión, que el pueblo clama a Dios por su liberación, clama a Dios por ayuda, que Dios ayuda, que libera a su pueblo, pero que el pueblo vuelve a rebelarse contra Dios. El cuarto día titula: Dios no se complace en afligir. Vamos a ver Lamentaciones 3, 32 y 33. Miren lo que dice esta parte: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué hace Dios? No aflige ni entristece voluntariamente. Miren lo que dice esta versión: Dios habla hoy. Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a los hombres. Cuando las personas se rebelan, a Dios no le agrada que el hombre sufra por las consecuencias de su decisión. Entonces a Dios no le agrada afligir. Y como a Dios no le agrada afligir, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Jeremías 35:15, miren lo que dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Como a Dios no le agrada afligir, Dios nos envía su mensaje: vuélvanse, arrepiéntanse,
pero el pueblo es rebelde, pero nosotros a veces somos rebeldes, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oíste. Entonces Dios cuida a su pueblo, Dios envía mensajeros, pero el pueblo aún así se revela. Miren lo que dice Salmo 81:11, cuando el pueblo se revela: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Entonces el pueblo es oprimido, sufre las consecuencias de su decisión. Miren lo que dice Esdras 5:12: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Entonces los dejé a sufrir las consecuencias de su decisión. Cuando nosotros decidimos mal, ¿qué más puede hacer Dios? Solamente rogarnos, solamente enviarnos su mensaje, pero Dios es lento para airarse. Miren lo que dice 2 Crónicas 36:16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios aflige cuando ya no hay remedio, cuando nuestro corazón es duro. Mis queridos hermanos, ojalá que nuestro corazón nunca se endurezca. Ojalá que no estemos como el pueblo de Israel, rebelándose contra el maravilloso Dios que tenía. Pero a pesar que Dios aflige cuando ya no hay remedio, ¿qué hace Dios? ¿Qué más hace Dios? Miren lo que dice Lamentaciones 3:32 y 33. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Esta versión: aunque hace sufrir, también se compadece porque su amor es inmenso. A pesar de todo, Dios está con nosotros. Entonces, aunque Dios aflige, también se compadece porque su amor es inmenso. Por eso, Salmo 81:13 y 14 dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Mis queridos hermanos, si estamos en rebeldía, hay que escuchar a Dios, hay que escuchar el gran amor de Dios, y Dios va a estar con nosotros. Vamos a pasar al quinto día, y hemos visto hasta ahora que a Dios no le agrada afligir, que Dios aflige cuando ya no hay remedio. Aunque Dios aflige, también se compadece porque su amor es inmenso. Ahora vamos a ver cómo mostrar compasión. Para eso vamos a ir a Romanos 12:17 al 19. Miren lo que dice: no paguéis a nadie mal por mal. Miren lo que dice Proverbios 20:22. No digas yo me vengaré. Entonces Dios nos pide: no paguen mal por mal, no digan yo me vengaré cuando me sucede algo malo, cuando alguien hace algo malo con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Dios? Deuteronomio 32:35, miren lo que dice: porque mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. No paguen mal por
mal, no digan yo me vengaré. ¿Por qué? Porque Dios es quien se encargará de juzgar la injusticia y el mal. Y por eso, porque Dios se va a encargar de juzgar la injusticia y el mal, Él nos dice, espera Jehová y Él te salvará. Dios nos va a ayudar en el momento oportuno. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar en Dios? ¿Por qué no debemos actuar por nosotros mismos? ¿Por qué? Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No, no estamos aquí para ira. Somos luz del mundo. Debemos ser luz para otras personas. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Entonces, si Dios nos dice, no paguen mal por mal, no digan yo me vengaré. Si Dios nos dice, ustedes han sido puestos para alcanzar la salvación, ¿qué es lo que debemos hacer con nuestro prójimo? Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mis queridos hermanos, Dios nos pide, amen a su prójimo, si es posible, estén en paz con todas las personas. Ojalá que nosotros, tomados de la mano de Dios, podamos reflejar el amor de Dios para con todas las personas. Que Dios nos cuide y que Dios nos bendiga, mis hermanos.